Queridas, queridos, ahora sí, vamos a comenzar con la lectura de eh, la obra de Sigmund Freud, traducción Luis López Ballesteros. Nos habíamos quedado aquí en el video pasado, pero fíjense que hay una cosa con este archivo y por este contenido que están viendo en pantalla. Ajá. Eh, Estuve revisando estas páginas con el objeto de ver, digamos, el trabajo por delante, saber más o menos cómo orientarme y darme una idea, qué esperar de esta traducción, de este trabajo por Luis López Ballesteros. Ajá. Este primer texto que va a ser el que vamos a leer hoy me dio mucho ánimo porque es una carta que yo no conozco. Ajá. Y entonces me puse a investigar, vemos las cartas de Wilhelm Please. La gran mayoría de estos textos que están viendo en pantalla ya los hemos visto. Hay muy pocos textos, si acaso el primero y otro, que estuve revisando, comparando. Ahorita les enseño un archivo en el cual he estado trabajando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, aquí. Fíjense que este es, este de aquí es un texto que a mí me permite compartir con ustedes las lecturas que ya hicimos, que ya hice sobre la edición Amor Rortu. Ya está todo la obra completa, edición Amor Rortu. Ajá. De este texto que están viendo en pantalla, volumen uno hasta el volumen 23. Ajá. Todos los textos de Freud, edición Amor-Rorto. Pero de ese hice este otro, mucho más sencillo. Eh, Acá, por ejemplo, les voy a mostrar El yo y el ello. El yo y el ello es un texto muy extenso, 66 páginas, que también me dio para trabajar en cuanto a comentario. Ajá. Hice uno, dos, tres, no, perdón, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete videos solo de El yo y el ello. Ajá. Y todos los uní en una lista de reproducción. Ajá. Así es como he trabajado. Pero acá, por ejemplo, hice todos los textos o todos los títulos en un solo, en un solo link. Ajá. Ya no lo dejé como aquí, ¿no? Por ejemplo, yo y el ello, más allá del principio de placer. Supongamos, la interpretación de los sueños, que son kilos y kilos de video, bastante material que nos dio trabajar el doctor Freud. Aquí solo está, ¿dónde está? ¿Dónde está? Así, ajá, dos renglones. Ujú. Pero todo esto me sirvió al final para hacer este otro archivo. Esta es la edición que estamos revisando, edición Titibilus. Ahorita les regreso al texto, pero este archivo no lo he acabado. Como pueden ver, la gran mayoría se repiten. Ajá. La gran mayoría se repiten. Hay otros textos que son exclusivos de la Standard Edition, de la edición Amor Ortu. Ajá. Y ahorita, esta edición Titibilus es esta de aquí. Ajá. No solo esto que estoy mostrándoles en pantalla, sino también, ahorita estamos en la página 41, nos vamos a la página 1. Ajá. Traducción por Luis López Ballesteros. ¿De dónde saqué el Titibilus? Aquí. Editor digital Titibilus. Ajá. Entonces, esto me ha mantenido ocupado, esta comparación. Por supuesto, es una comparación superficial. La gran mayoría, digo, aquí por ejemplo, este se conoce como las cinco conferencias, pero aquí es más claro, es más específico, Clark University de Estados Unidos. Ajá.
Esto es un ejemplo de lo que nos podemos encontrar en la traducción de Luis López Ballesteros. Ajá. Por supuesto, si ustedes lo desean, pueden mandarme un correo electrónico para que les comparta el archivo que estoy haciendo, o bien la lista de reproducción, un PDF con la lista de reproducción, o perdón, toda la lectura que ya hicimos, que encontrarán en mi canal sobre las obras completas de Sigmund Freud. Ajá. Ahorita, pequeñas diferencias en cuanto al lenguaje. Por ejemplo, estas no las recuerdo, pero ya lo veremos a su tiempo. Ajá. Ahorita quisiera ya comenzar con esta lectura, y esto, debo decirlo, es una carta de Sigmund Freud a Luis López Ballesteros, carta que están viendo en pantalla, carta que ya leímos en la Standard Edition que les dejo en la descripción. Ajá. Debe ser, vamos a compararla, ¿vale? Les dejo esta carta en la descripción y ahorita vemos este pequeño texto. Doctor Luis López Ballesteros y de Torres, siendo yo un joven estudiante y el deseo de leer el inmortal Don Quijote en el original cervantino me llevó a aprender sin maestros la bella lengua castellana. Gracias a esta afición juvenil puedo ahora, ya en avanzada edad, comprobar el acierto de su versión española de mis obras, cuya lectura me produce un vivo agrado por la correctísima interpretación de mi pensamiento y la elegancia del estilo. Me admira, sobre todo, cómo, cómo no siendo usted médico ni psiquiatra de profesión, ha podido alcanzar tan absoluto y preciso dominio de una materia harto intrincada y a veces oscura. Sigmund Freud. Viena, 7 de mayo de 1923. Ajá. La carta de Freud al traductor de la obra que estamos por iniciar. Ujú. Esto lo compartiré rápidamente. Sigmund Freud, o Freud Sigmund, Viena, nacido el 6 de mayo de 1856 en Priberg, Moravia. Estudió en Viena, alumno del fisiólogo Bruck. Promoción, promoción o título de médico en 1881. Alumno de Charcot en París de 1885 a 1886, habilitado en 1885 o señalado como private docent, docente adscrito. Esto era, aunque no lo crean, un título, un señalamiento otorgado por un emperador, no Sigmund Freud. No me acuerdo el nombre del emperador, creo que era Federico algo. Eso lo veremos a detalle en la biografía de Sigmund Freud, que también estamos leyendo aquí, pero en otro video, ¿vale? Ha trabajado como médico y docente en la Universidad de Viena desde 1886, propuesto como profesor extraordinario en 1897. Inicialmente, los trabajos de Freud versaron sobre la histología, anatomía del cerebro, y posteriormente sobre temas clínicos de neuropatología. Ha traducido los escritos de Charcot y de Bergheim. Uber Coca o sobre la coca de 1884 es un trabajo introductor de la cocaína en la medicina. De 1891 es, eh, ahorita, tengo abierto el traductor, permítame un segundo. A ver, traducir del alemán. Se lee como sobre la compresión de la afasia, compresión de comprimir. Ajá. De 1800, es decir, antes de continuar, se trató de que Freud no nada más llegaba, digamos, para recibir los 1900, los años 1900, eh, totalmente eh, sumergido dentro del ambiente académico, universitario y científico de su época. Ajá. No era simplemente, digámoslo así, un profeta de una nueva revolución científica. Él se dedica a trabajar justamente para atender a su naciente familia. Ujú. Ahorita vamos ya a continuar.
de 1891 y 1891 y 1893 son las monografías sobre las parálisis infantiles que culminaron en 1897 en el volumen sobre el tema Handbook de Nothnagel, Estudios sobre la histeria de 1895 con el doctor Joseph Breuer. Desde entonces, Freud se ha dedicado al estudio de las neuropsicosis y especialmente de la histeria. Y en una serie de cortos ensayos ha puesto énfasis en el significado etiológico, es decir, de origen. Podemos leerlo así. El origen de las neurosis se encuentra en la vida sexual de los pacientes, pero no una vida sexual, y esto es importante, conforme a la opinión popular. Estamos hablando de que a partir del trabajo de Sigmund Freud, desde la interpretación de los sueños, ajá, empieza a separarse de la filosofía de la medicina, o podemos decir de la filosofía y de la medicina, aunque también es correcto decir que existe una filosofía médica, y bien de esta filosofía parte una política médica, y Freud se va apartando poco a poco de ella, y por otro lado, de la concepción popular de la sexualidad humana. La sexualidad humana, digamos, en un ámbito popular, en una opinión popular, habla única y exclusivamente del coito, la unión sexual. Ajá. Y en cambio, Freud se dedica a definir desde una dimensión diferente, desde una dimensión más profunda, lo que con justa razón denomina vida sexual, ajá, que podemos entender como, no estoy tratando de citar a Lacan, la dinámica del goce. ¿Qué hacemos los seres humanos frente a la vida para sostenernos en en un equilibrio emocional, digámoslo así, no una salud mental, porque eso es una política, ajá, digamos, un equilibrio frente a la vida usando el goce, usando el placer. Ajá. Así lo voy a definir en este momento. También ha desarrollado una nueva psicoterapia de la histeria, de lo que muy poco ha sido publicado. Un libro está en prensa. Aquí hay un error de imprenta. Mm, es la interpretación de los sueños. Eh, Traum Deulung. Vamos a ver si... Ah, sí, y el error, ahorita se los muestro. ¿Cómo se dice? Esta traducción, van varias ocasiones que encuentro esta clase de errores. Y sabía que era un error porque ya leímos la interpretación de los sueños en este espacio, se las dejo en la descripción, eh, pero no recuerdo que esto, por ejemplo, en su momento me hubiera evocado la palabra pulmón en inglés. Y ciertamente, cuando leímos la interpretación de los sueños, en ningún momento tuve esa impresión. Ujú. Entonces, sabía yo de un error, pero no lo podía señalar específicamente. Ahorita ya regresamos para entrar una breve nota preliminar, no se preocupen, son 3 páginas. Al cumplirse 50 años de la primera edición en español de las obras completas de Sigmund Freud, desearíamos examinar brevemente la influencia que ésta haya tenido en el público lector, en una mirada panorámica a los países de habla hispánica, refiriéndonos a ese lector de lectores y a ese sector de lectores y estudiosos de habla hispana. Ajá. Si bien pequeño, en número amplio, en irradiación por referirse a los discípulos de Freud. ¿What? Llegamos a la conclusión de que el desarrollo de tal influencia científica se ha demorado con respecto al occidente europeo y presenta distintas características en el continente iberoamericano. Ok, somos especiales, gracias. Dice el texto, y no nos extrañan, puesto que hacía 1923, año de esta publicación, el movimiento psicoanalítico internacional
Miren, ya había alcanzado considerable difusión en Europa e incluso en Estados Unidos de Norteamérica. Miren, entonces, 1923 todavía vivía Freud, pero ¿en qué año se escribió la carta a Luis López Ballesteros? 1923. Ok, es que queridas, queridos, pasó mucho. Y eso se los he dicho muchas veces. Vamos a ver qué pasó, no en este video, pero sí en otros, después de la muerte del doctor Sigmund Freud. Sigmund Freud muere en septiembre de 1939. Ajá, en Inglaterra, me parece. Dice el texto, a partir de entonces, con 30 más años de retraso, perdón, llega Freud al público lector en castellano. Ello fue posible gracias fundamentalmente al filósofo Ortega y Gasset, que promovió y prolongó la versión española. También en la América Latina hubo algunos visionarios aislados que anticiparon la importancia de la obra de Freud y a los que éste cita en algunos de sus trabajos. En su historia del movimiento analítico, que se conoce en la Standard Edition como contribución a la historia del movimiento analítico, escribe, un médico de Chile defendió en el Congreso Médico Internacional de Buenos Aires en 1910 la explicación de la sexualidad infantil y encomió o pidió los resultados de la pidió. Vamos a ver específicamente qué quiere decir esa palabra, encomió. Hmm, no, esto está muy tardado. Bueno, dejé mi celular cargando y tengo acá el navegador. En, o, encomendar, no. Supongo que debe ser una conjugación del verbo encomendar. Encargar. mm, no me satisface. A ver, encomió los resultados de la terapia psicoanalítica a los síntomas obsesivos. Me da la impresión que es como dirigió, pero encomió. No. Ahorita les comparto brevemente mi pantalla. ¿Es esa? Sí, sí es esta. Mm, como pueden ver, estoy buscando encomió, pero me puso el significado de encomio, que es una alabanza. Y no creo, la verdad, que esta sea otro error de imprenta, otro error ortográfico. Puede ser. Bueno, de todos modos, encontrarán en la descripción de este video contribución a la historia del movimiento analítico. Ajá. Y ya llegaremos también a esto que es el mismo texto, pero con otra traducción. Se trataba del doctor Gustavo Grif, o Greve, ajá, y su trabajo se titulaba Sobre psicología en ciertos estados angustiosos. Posteriormente, y a partir de 1923, las referencias de Freud a vanguardistas del psicoanálisis son más numerosas. En el esquema del psicoanálisis, también en la descripción, dice, entre las revistas de lengua romántica que dedican especial atención al psicoanálisis, debemos mencionar la Revista de Psiquiatría, dirigida por Honorio Delgado, de Lima, Perú, en su esquema autobiográfico o, ay, ¿cómo se llama? Presentación autobiográfica. Comenta de la viva participación de los países de habla española, el profesor Honorio Delgado de Lima, testimonia la edición de mis obras completas, actualmente en curso de publicación en Madrid, España. Traducción de Luis López Ballesteros. Ajá. La carta de 1923, dirigida al citado traductor, está incluida en el texto y es, además, comentada por otro de los prologuistas de esta edición. En otra
carta, se entiende, destinada a Ferenczi, publicada en 1928. Freud manifiesta su complacencia por la noticia de que en Sao Paulo, Brasil, se acababa de constituir un grupo de psicoanalistas. Un poco antes, en 1926, recuerda la visita de un psiquiatra de Río de Janeiro, el profesor Porto Carrero. Las citas y las cartas se multiplican y son numerosos los científicos e intelectuales de Iberoamérica que exhiben con legítimo orgullo tal correspondencia autógrafa, es decir, firmada por Freud. En mi país, Chile, cabe mencionar al sabio Alejandro Lifshutz y a los psicoanalistas Allende Navarro e Ignacio Mate Blanco. También merece aludirse al trabajo del antropólogo Ricardo Lacham, titulado Psicoanálisis de Freud y el totemismo, de 1926. Finalmente, culmina estas notas el relevante hecho de que un grupo de escritores argentinos, con Javier Bóveda a la cabeza, invita a Freud a establecerse en Argentina dado el clima antisemita austriaco que le tocaba padecer a Freud en dichos momentos. Estábamos en 1933, cuando el nazismo incrementaba su persecución. Freud, emocionado, declina esta ponderable oferta diciendo lo siguiente: leo y entiendo el hermoso idioma en que usted escribe sus versos, pero no me tengo confianza para escribir en él. A más de 30 años, bueno, antes de continuar, es que realmente, y esto es importante, pienso yo, para que consideremos otro tipo de riquezas más allá de las económicas. También se le ofreció asilo político a Freud, y esto no por parte del gobierno mexicano, si mal no recuerdo, el presidente era Lázaro Cárdenas en aquellos momentos, pero sí un grupo de intelectuales aquí en México le pidió al presidente en turno, creo que era Lázaro Cárdenas, recibir al doctor Sigmund Freud. Realmente no sé quién firmaba aquella carta, aquella solicitud al presidente mexicano, y no recuerdo cuál fue la respuesta de Freud, pero al final se fue a Inglaterra, el país que él tenía tantas ganas de visitar desde que era un niño. Ajá. Lo visitó en algún momento, pero de visitarlo, a vivir en él sus últimos días, sus últimos años, Inglaterra fue su elección. Ajá. Continuamos. A más de 30 años de haber fallecido Freud, son muchas las asociaciones de psicoanalistas de habla castellana y portuguesa que han dejado de ser ilusionados proyectos. Vemos cómo algunas de ellas se han desarrollado hasta alcanzar la magnífica estatura, especialmente el Grupo de Buenos Aires, al que con justicia se le considera constituye una de las grandes corrientes del pensamiento psicoanalítico contemporáneo. Las 6 asociaciones fecundas de Brasil, Río de Janeiro, Sao Paulo y Porto Alegre, Colombia, en Bogotá, en Santiago de Chile, en la Ciudad de México debe de ser. Ajá. México, México. ¿Sí? Uruguay, Montevideo. Y recientemente en Caracas, Venezuela, a las que se hayan adscritos importantes institutos didácticos en la propia península ibérica, Barcelona, Madrid, Lisboa, contemplan el desarrollo de sus respectivos centros analíticos. Recientemente, al 27º Congreso Internacional de Psicoanálisis en Viena, 1971, concurrió un centenar, casi un centenar de delegados iberoamericanos de España y de Portugal, en atención a los cuales el español fue declarado uno de los 4 idiomas oficiales del Congreso. Aquí un pequeño paréntesis, queridas, queridos. Por supuesto, estamos hablando de 1971. Para el año 2024, creo que fue en marzo del 2024, que tuvo lugar ya no el Congreso Internacional o el Congreso de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, sino de el Congreso, la AMP, Asociación Mundial de Psicoanálisis. Ajá. Con el título Todos somos locos. Ajá. Eh, tuve la fortuna no de ir a Francia, que fue donde ocurrió, sino de conectarme. Me inscribí y justamente para el 2024
eh, las ponencias se daban y al mismo tiempo se traducían. Ajá. Ahí no fue, digamos, obra de inteligencia artificial, sino de traductores profesionales. Y fue ciertamente un congreso muy bello. Vamos a continuar y terminar con esta breve presentación. Al término de esta nota preliminar, quisiéramos testimoniar nuestra consideración y agradecimiento por las dos grandes obras que tanto nos han ayudado para esta nueva edición: la traducción inglesa de James Strachey y la biografía de su maestro y escrita por Ernest Jones. Ahorita, queridas, queridos, ya leí toda la traducción de James Strachey, es la Standard Edition, y pueden encontrar el texto que ustedes quieran en este canal. Pueden buscarlo, digamos, en YouTube. Y estamos también compartiendo los viernes Vida y obra de Sigmund Freud por Ernest Jones. Ajá. Dice y finaliza: ambas publicaciones aportan no solo el conocimiento y la precisión de toda investigación, sino que, fundamentalmente, nos enseñaron una norma de trabajo llena de cuidado y afecto hacia Freud y su obra. No podía ser diferente tratándose de Freud, maestro en esta técnica. Jacobo Neumhauser, debe ser Santiago de Chile, junio de 1972. Ajá. Yo creo que dejamos hasta aquí, queridas, queridos. Ha sido un texto breve, pero tampoco tenemos por qué correr. Ajá. Después de todo, están viendo el siguiente texto, que también es un texto cortísimo. Ajá. 4 páginas. Pero si ya leí toda la Standard Edition, queriendo terminarla, queriendo también leerla, vamos a tomarnos estos minutos para eh, leer con calma, ¿vale? Nos vemos en el siguiente video. Ah, también estamos leyendo a Melanie Klein, que es de lo que me voy a ocupar enseguida. Bye.